Bueno, ya sé que estamos centraditos en esta mañana de domingo y hoy tenemos una entrevista que es telefónica porque la persona en cuestión no se encuentra físicamente aquí en Gran Canaria y yo le quiero dar una calurosa bienvenida desde Gran Canaria a Pedro Ortega. Muy buenos días, Pedro, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días. Estoy encantadísimo de estar contigo, Esther. Un Oye, placer que me hayas invitado. hombre, el placer es mío. Yo digo que las cosas pasan por alguna razón y sobre todo tú que eres un doctor en filosofía, nada más y nada menos. Escritor, editor, también colaboras en un programa de radio que se llama Mistérica Radio Secreta, que me tienes que contar eso. Claro que Me sí. tienes muy intrigada, pero sobre todo hay un tema que a mí personalmente y a muchas personas cercanas a mi persona nos inquieta, que es el tarot. De hecho, has estado también recientemente aquí en Gran Canaria, días atrás, en La Regenta, hablando sobre el nacimiento del tarot en el Renacimiento. Así es, ¿Cómo, así es. ¿Cómo se cuece eso? Porque el tarot a día de hoy lo conocemos, bueno, dímelo tú mejor, porque el tarot, digamos que ha sufrido alguna variación de antaño hasta ahora. Cuéntame. Pues fíjate, es muy curioso porque, bueno, sobre el tarot hay muchísimas teorías y, bueno, pues desde hace unos años se está investigando a fondo cuándo surge en realidad el tarot. Y es verdad que las pruebas documentales, o sea, los mazos de cartas que conservamos, su iconografía, las imágenes que aparecen, por ejemplo, en edificios, o referencias que hay en los textos o en cartas o en inventarios, nos dicen que el tarot nace aproximadamente en 1440 en las repúblicas del norte de Italia. Uh-huh. Estamos hablando de Milán, Ferrara, Venecia, Bolonia. Y ahí tenemos, fundamentalmente hay 3 tarots que surgen en el siglo XV uh-huh. y que son los llamados tarots Visconti, que hay tres juegos que se conservan parcialmente. Luego hay otro tarot que se llama el tarot de Mantegna, que es uno de mis tarots favoritos y que he estudiado bastante e incluso tengo un libro publicado al respecto. Y un tercero que se llama el tarot Solabusca, que está referido a personajes tanto contemporáneos como de la antigüedad, tanto bíblica como clásica. Uh-huh. El caso es que el tarot surgió como un juego de cartas, es una variación de lo que eran los juegos de cartas que ya tenemos noticia de ellos 1 o 2 siglos antes, y a las cartas que podemos conocer ahora, que tienen sus 4 palos de la baraja, oros, copas, espadas y bastos, digamos que el tarot le añade una serie de cartas, que en concreto normalmente son 22, uh-huh. que son los llamados arcanos mayores. Oye, el tarot siempre ha venido desde los inicios, y corrígeme si me equivoco, en forma de carta. Sí, es en forma de cartas. Siempre ha sido en forma de carta. Siempre ha sido un juego de cartas. Uh-huh. Bueno, ahí podríamos entrar, aunque si quieres eso lo hablamos luego. El resurgir del renacimiento, del tarot, uh-huh. es en el siglo XVIII, con el tarot de Marsella, y es cuando surge, digamos, el tarot tal y como lo conocemos hoy, con sus fines adivinatorios. Porque hay que decir que el tarot en el Renacimiento no tenía esa finalidad de adivinar el futuro. ¿Y para qué era? Pues mira, se sabe que es un juego, no sabemos cuáles eran las reglas de este juego, uh-huh. pero lo que algunos pensamos es que era un juego vinculado con el hermetismo, que es, digamos, toda la serie de corrientes esotéricas que llegan al Renacimiento, pues que se han conservado, por ejemplo, en monasterios de la Edad Media, pero que vienen también del mundo griego, de Bizancio, que vienen de Egipto y que vienen del mundo árabe. Entonces, digamos, en el Renacimiento se juntan una serie de elementos como la astrología, la alquimia, uh-huh. Pues todo el pensamiento mágico, y de ahí yo propongo que los tarot surgen de ese renacimiento o de ese surgimiento del hermetismo, muy vinculado a un personaje que no sé si conocerán Hermes. Los oyentes, Hermes Trismegisto. Sí, Hermes Trismegisto. Claro que sí. Pues está muy vinculado, aparece Esquivalión, de hecho, ¿no? Él escribió el libro. El Esquivalión, ¿verdad? Exacto. Y bueno, el Corpus Hermeticum es el texto fundamental que conocen los renacentistas, uh-huh. que se tradujo en Florencia y que se expandió por toda Italia.
y podría ser ese el foco, el núcleo de donde surgió el tarot. Aunque bueno, también se piensa que pudo ser un poeta Petrarca, que tiene una serie de poemas que se llaman Los Triunfos, y es que el juego del tarot, su primer nombre fue el Juego de los Triunfos, porque a esos arcanos mayores se los llamaba triunfos. Así que podemos tener un presunto origen del tarot en la obra de Petrarca, que se llamaba Los Triunfos. Así que bueno, el tarot del Renacimiento está lleno de incógnitas, y bueno, pues estamos un poco los estudiosos tratando de discernir cuál era la utilidad. Sabemos que era un juego como filosófico, como del arte de la memoria, porque todos esos arcanos mayores están repletos de simbolismo y tenían que tener algún significado que todavía no podemos más que atisbar. Oye, pero Pedro, no lo sabemos a ciencia cierta. Dime. Yo quisiera saber, en aquel entonces, ¿quiénes podían acceder al tarot? ¿Las personas con alto nivel adquisitivo? Cuéntame un poquitín. Pues sí, efectivamente. De hecho, los tarots los encargan, o los que tenemos referencia de ellos, los encargan las cortes. Fíjate, los primeros tarots, que se llaman los tarots Visconti Sforza, los Visconti y los Sforza fueron dos familias que gobernaron Milán. Entonces sabemos que uno de los tarots primeros que se conservan fue nada más y nada menos que un regalo de boda para la alianza entre dos grandes familias. Así que fíjate, son láminas que están cubiertas de pan de oro y trabajadas muy muy minuciosamente. O sea que tenemos el tarot de los orígenes es un tarot de gran calidad, y además sabemos que es nobiliario porque tiene los escudos de estas familias Visconti y Sforza, con lo cual tenemos que era un objeto muy preciado, muy querido, y que se jugaba por las clases altas. Y a día de hoy no solamente se puede apreciar figuras del tarot, no solamente en unas cartas. Al principio de la entrevista comentaste algo de los edificios. En los edificios, en iglesias, hay también ese punto de esoterismo, ese punto vinculado. Pues, claro que sí, fíjate, precisamente el tarot de Mantegna que mencionaba antes, hay un historiador del arte del siglo XX, cuando ya falleció a mediados del siglo XX, que es Avi Warburg. Él propuso que estaba vinculado el tarot de Mantegna con un edificio que se conserva hoy en Ferrara, que es el Palacio Schifanoia. Este palacio tiene una sala que se llama la Sala de los Meses, en los cuales están los dioses planetarios, están también los signos del zodiaco y los decanos, que es una variación para los astrólogos, en las cuales dividen cada signo del zodiaco en tres partes. Entonces, esta sala de los meses, de los cuales solo se conservan 7 de los 12 paneles, que corresponderían con los 12 signos del zodiaco, está muy vinculado a ese tarot de Mantegna que mencionaba antes. Y bueno, para una cosa curiosa de ese tarot de Mantegna es que no tiene 4 palos como los que mencionaba antes, sino que son 5 palos de 10 cartas cada uno, y estos palos son las condiciones del hombre, Apolo y las musas, los saberes, las virtudes y los planetas. Y era de alguna manera una especie de microcosmos, o sea, de un compendio de la sabiduría que había llegado al Renacimiento y que plasmaron en forma de cartas. Y además este tarot es muy famoso porque lo reprodujo Alberto Durero. Y Durero, gracias a la influencia de Durero, se pudo expandir estas imágenes del tarot por toda Europa. Por toda Europa y lo que queda, porque a día de hoy, y me gusta hablar del presente también, porque ahora mismo la imagen del tarot, ¿cómo crees que está actualmente, vamos a decir, en España? ¿Está un poco desvinculado, un poco pues antiguo o mal usado? Bueno, vamos a ver, hay como siempre de todo. Yo creo que el tarot para mí es una disciplina muy muy respetable, en la que yo creo desde el punto de vista del autoconocimiento, y fíjate que el tarot actualmente tiene muy buena salud en España, porque ahora mismo en el mes de marzo se va a celebrar en Madrid el segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot. ¿Dónde? Va a ser en Madrid,
en los días, creo recordar, 13 y 14 de marzo. Te puedo pasar un poco de información si quieres para comentarlo a los oyentes. De todas formas, tú tienes una página web, si quieres lo puedes decir ahora, la página web que tienes, tu Facebook, sí, para que la gente te sepa localizar. Perfecto, hay dos páginas web. La mía personal, que sería Pedro Ortega con .info, y la otra es mistérica.net, que si luego quieres comentamos un poquito del programa de radio. Compañero. Pues Mistérica Radio Secreta es un programa que va sobre viajes y lugares con misterio. Está dirigido por Belén Doblas y yo colaboro con una sección que se llama, primero se llamó Madrid Secreto, de la que salieron 2 libros que se llaman Crónicas del Madrid Secreto, y ahora hago una que se llama Patrimonio Secreto, en el cual exploramos los rincones de todo el mundo que tienen que ver con lo patrimonial, y de hecho muy prontito vamos a hablar del Risco Caído, que es uno de los tesoros que tenéis en Gran Canaria. Por favor, ¿me puedes adelantar algo de eso? Bueno, pues vamos a entrevistar a alguna persona en relación con el Risco Caído para que nos cuente las tradiciones ancestrales del pueblo gran canario, de este lugar tan espectacular que es el Risco Caído, pues eso, sobre todo esa cultura, cómo esta civilización realizaba monumentos o talladas en piedra que coinciden con puntos, hay un lugar en el que, por ejemplo, en los equinoccios, el sol incide en una ranura perfectamente realizada, o sea que nos habla de cómo estos pueblos ancestrales conocían perfectamente la astronomía y el calendario solar y todos sus ciclos. Así que me parece que es uno de los grandes tesoros que tenéis en Gran Canaria y que nosotros queremos también ayudar a difundir. En Gran Canaria, la verdad es que ahora que lo comentas aquí, tenemos unos cielos un poco misteriosos, pasan cosas muy extrañas, sobre todo en el Pico de las Nieves, esas lucecitas extrañas, ya cuando tengas el tiempo para poder visitar esos puntos más altos, que creo que también esotéricamente hablando, que creo que tú tienes más información en ese terreno que yo. ¿Qué es lo que sucede en los puntos más altos? Hay como una vibración, hay una energía que solamente se puede percibir, ¿no? Un punto... Bueno, yo creo que, por desgracia, la civilización ha traído, el pensamiento racional y científico nos ha desvinculado un poco con el aspecto más intuitivo del ser humano, y que no por ello es menos importante. Entonces, digamos que nuestros ancestros eran mucho más sensibles que nosotros a las fuerzas telúricas, a las energías, a los campos magnéticos que nos rodean por todas partes, y claro, ellos sintiendo esas percepciones, esas vibraciones, elegían, pues por ejemplo, los puntos altos, pero también aquellos puntos, por ejemplo, en los que había aguas subterráneas que generaban campos magnéticos positivos, y elegían perfectamente los lugares donde enclavar sobre todo sus sitios sagrados. Y además que es muy curioso cómo una religión tras otra se han ido superponiendo en esos mismos lugares sagrados de la antigüedad, y que a lo mejor hoy en día encontramos allí una ermita, una iglesia o una catedral. O sea que los lugares sagrados, yo creo que eran unas percepciones que todos en teoría tenemos capacidad para ello, pero quizá, digamos, nuestra sociedad racional nos ha, quitado esa capacidad de poder sentir o poder vibrar. Justo te lo iba a preguntar, porque claro, comentas que antiguamente nuestros antepasados eran muchísimo más sensitivos, tenían más percepciones de más allá de esos planos que a lo mejor, que evidentemente sí que están, pero no lo podemos percibir con nuestro sentido. ¿Ha habido un retroceso a nivel espiritual, Pedro? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Sí que es verdad que, mira, yo te voy a responder sobre todo en la materia en la que yo conozco. Por ejemplo, el tema que hemos tratado en La Regenta era el esoterismo occidental y su vinculación con las artes. Pues bien, hasta bien entrado el siglo XX, el esoterismo no solo estaba bien visto, sino que formaba parte de las influencias de muchos artistas.
pero hubo, digamos, ese pensamiento racional que mencionaba antes, digamos que impregnó a todo el pensamiento ortodoxo, por llamarlo de alguna manera, y borraron, digamos, esa característica que era lo esotérico que influía tanto en las artes. Y a mí me parece que es un error no tener en cuenta este valor, porque parece que lo esotérico tiene que ver con cosas extrañas o cosas que no... Que son de mala calidad o de un pensar que no es correcto, pero yo me parece que es una influencia muy lícita y que ha estado muy presente a lo largo de la historia del hombre, y me parece un error no tenerlo en cuenta a la hora de estudiar ciertas representaciones artísticas que ya de hecho en su origen pues tienen ese componente esotérico y sin el cual no las podemos entender en toda su dimensión. Por ejemplo, si yo te dijera Michelangelo, Da Vinci, ¿alguno de ellos tú crees que también hayan tenido algún tipo de vinculación esotérica a la hora de... ¿O qué ejemplos me podrías decir de artistas? Fíjate, bueno, quizá Miguel Ángel y Leonardo sean quizás unos nombres demasiado grandes, pero por ejemplo, si te digo Botticelli, Botticelli sí que, mira, él estaba vinculado a la Academia Platónica Florentina, que son una serie de filósofos que llama la familia Medici y que digamos, son sus mecenas, y les piden que traduzcan los textos de Platón, los textos de Hermes Trismegisto. De hecho, bueno, se creía que Hermes Trismegisto era un personaje real, y bueno, pues esta Academia Florentina influyó en muchos artistas. Entonces citaba a Botticelli. Ahí tenemos, por ejemplo, cuadros icónicos como El nacimiento de la primavera El nacimiento de Venus o La primavera, que son dos obras fascinantes en la Galería de los Uffizi. Y yo creo que hay muchísimos pintores, artistas de ese renacimiento que están, digamos, influenciados por esas ideas del hermetismo que ha surgido ahí en esa Academia Florentina. Y, por ejemplo, fíjate, esto te puede resultar curioso. A ver, la figura de Hermes Trismegisto la tenemos, por ejemplo, en el suelo de la Catedral de Siena y en los apartamentos Borgia, que están dentro del Vaticano. O sea, los mismos papas representaban a este personaje que creían que era un personaje real, contemporáneo de Moisés, lo representan hasta en la ciudad del Vaticano. Así que fíjate si estaba imbuido de pensamiento esotérico ese renacimiento. El pensamiento esotérico, Pedro, me hablas también de mucho de Hermes hermético, secreto alrededor, ¿no? Ese secretismo, ¿no? Siempre a la palabra esotérico siempre se le acompaña ese secreto, ese silencio. Es tan importante ese silencio a la hora de preservar algo. Ya, pues fíjate, si algo inspira a los demás, ¿por qué se guarda? Fíjate, ahí viene otro de los temas que me gusta mucho y que he estudiado un poquito, y es que si nos vamos a la antigüedad, a la antigua Grecia, a la antigua Roma, ahí había una serie de cultos que se llamaban cultos mistéricos o religiones mistéricas. Estas religiones fueron las primeras que prometieron la vida eterna al hombre, entonces tuvieron enseguida muchos adeptos. Pues bien, estas religiones no tenemos mucho conocimiento de cómo eran, porque eran religiones de tradición oral, en la cual el discípulo tenía que sufrir un rito de paso, un rito iniciático, y una vez lo superaba, el maestro le revelaba un secreto que es a lo que se conoce como misterio, y por eso estas religiones se llaman religiones mistéricas. Así que ese tipo de religiones, de alguna manera, se recuperan también en el Renacimiento, y por eso están imbuidas en el de hermetismo, o sea que ese hermetismo tiene ese componente de desvelar lo secreto que está oculto y que solo puedes conocer a través de pasar una prueba o un rito iniciático. Entiendo. O sea que sí que está muy presente. Entonces, ¿es el maestro el que le pasa a su, entre comillas, discípulo o discípulos, o elegía solamente a la figura de un discípulo amado? Bueno, ahí, como te decía, estas religiones, por desgracia, como eran orales, no nos han dejado muchas tradiciones. Sí conocemos, por ejemplo, más los cultos eleusinos, que estaban cerca de Atenas,
y que, bueno, pues eran ahí sí que tenemos algunos textos que nos hablan de ellos. Esos eran unos cultos quizá más para todo el mundo, pero sí que, por ejemplo, hay un culto en especial que es el culto mitraico. Mitra es un dios, bueno, que viene de la India y que tomaron las legiones romanas en Persia. Pues bien, este mitraísmo, era la representación del dios Mitra, que digamos era el que daba la sabiduría, esta religión estaba prácticamente solamente para hombres, y para hombres que estaban en el ejército, para los legionarios. Y estos legionarios sí distribuyeron esta religión por todas las partes del imperio, y los tenemos, bueno, pues desde la antigua Persia, obviamente, pero los tenemos tan altos como en Edimburgo, en donde se ha hallado un templo de este dios. En España también tenemos, por ejemplo, tenemos en Mérida, tenemos en Córdoba. O sea que estas religiones, ya te digo, se expandieron gracias a los legionarios romanos, que eran, bueno, pues eso, como se les prometía la vida eterna, pues accedieron a asumir este culto mistérico que, como te digo, viene de muy antaño en la India, y que se convirtió, digamos, en religión romana en Persia. Todo nos lleva hasta la India, ¿eh? Acabas de decir la India, sí. Italia. Digamos que, ¿cuáles son como los puntos mágicos del planeta? Bueno, yo creo que el planeta está inundado. Sí, está inundado. El planeta es, bueno, no es un gran tesoro el que tenemos. Y bueno, yo por desgracia, pues no, pues sí conozco la India, pero hay otros lugares que me gustaría también conocer mucho. Por ejemplo, mira, se me ocurre en Perú, Aramumuru, que es se supone que es en Perú, que se supone que es una especie de puerta interdimensional, ¿sí? En un lugar cargado de energía. Por ejemplo, se me ocurre también algunos lugares de Armenia, donde hay megalitos en los que hay agujeros, en los que sabemos que se utilizaban para, digamos, como observatorios astronómicos. ¿Qué más cosas? Göbekli Tepe, que se cree que es la civilización más antigua que se ha conocido en Turquía. Bueno, ahí el mundo... ¿Qué lugar tú recomendarías a una persona que siente inquietudes a la hora de salir, porque siente que tiene que salir a un sitio para encontrarse a sí mismo, que está muy de moda? ¿Qué lugar recomiendas? Ay, bueno, eso es para alguien que nunca haya salido, por ejemplo, yo qué sé, de Gran Canaria, por ejemplo. Bueno, pues mira, yo te voy a contar una experiencia personal. Venga, ¿te parece? Me parece. Mira, hice hace unos años un viaje a Escocia. Uh-huh. Y ahí una de nuestras paradas fue primero Boleskine House, que es una casa donde vivió Aleister Crowley, el mago negro. Y yo ahí me sentí muy mal, me sentí fatal, pero siguió ese viaje y íbamos a otro lugar que yo no daba nada por él, que es la Capilla Roslin, porque la Capilla Roslin se hizo famosa a partir de la película del Código Da Vinci. Y yo iba ahí, digamos, desmotivado, ¿no? Porque pensaba, bueno, pues esto es un lugar que bueno, pues ya tiene fama por la película y ya está. Pero fue llegar a la Capilla Roslin y se me pusieron los vellos de punta. Bueno, te lo estoy contando y estoy reviviendo la experiencia. Es un lugar tremendamente mágico que, bueno, he vuelto este año además a visitarlo de nuevo. Y bueno, pues es una capilla en la que hay un montón de simbología, un montón de leyendas asociadas a ella, y que recomiendo, bueno, no solo Roslin, sino toda la ciudad mágica de Edimburgo, que es un lugar excepcional, y yo creo que puede ser un buen lugar para empezar a sentir estas sensaciones de esa energía positiva, ese magnetismo que te atraviesa el cuerpo y que te llena de una experiencia fantástica. Vamos, que lo encontraste sin buscarlo. Como que las cosas vienen solas. Claro que sí. Es como eso que se dice, que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Pues algo así. Así que, bueno, pues eso. Si hay un sitio que recomiendo, pues es la Capilla Roslin en Edimburgo. Pues fíjate, me lo acabo de apuntar, ¿vale? Porque esto me interesa mucho a mí también. Es un tema que, bueno, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Y me lo apunto y me lo requete guardo. Oye, Pedro, cuéntame un poquitín, ¿cuándo vas a volver a Gran Canaria?
Bueno, pues no lo sé. Ya te has ido hace poco y ya quiero que vengas. Sí, me encantaría volver con más tiempo. Viniste Me encantaría en una época de carnavales. Sí, 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 sí. Bueno, yo, bueno, como tradición ancestral me parece fenomenal el carnaval. Lo que pasa es que yo no soy mucho de estas fiestas, pero sí que el carnaval tiene también un pozo muy antiguo y pagano y del que tenéis que sentiros súper orgullosos de contar porque, bueno, aunque se haya transformado, pues el cristianismo lógicamente lo adaptó Claro, los tiempos. al calendario, digamos, cristiano, para que después pues haya, digamos, ese miércoles de ceniza en el cual te limpias de los pecados cometidos en el carnaval, pero a mí me parece una tradición que se remonta a la antigüedad, como decíamos antes, ¿no? Entonces me parece que es un tesoro que debéis mimar y conservar y sobre todo disfrutar. Y guardar esa esencia, ¿no? Eso Guardar, el buscarle proteger. esa esencia ancestral, pues eso de las danzas tribales, de los chamanes y las músicas hechas con percusiones antiguas, ¿no? Que de alguna manera era un festejo, una celebración pues de ese momento que está por llegar, que será el nacimiento de la primavera un poco más adelante. Nace las flores, nace lo que se ha sembrado, se ven los progresos. Oye, Pedro, se me está terminando el tiempo, ¿te lo puedes creer? Bueno. ¿Te lo puedes creer? Oye, me gustaría que recordaras a nuestros oyentes tus libros, tus redes sociales para poder ubicarte, para poder también seguirte la pista un poquitín más de cerca, oye. Bueno, perfecto. Pues mira, la página web, como decía antes, es pedroortega.info. Me pueden encontrar en Twitter como PedroKUU. En Facebook tengo Pedro Ortega-autor y luego Mistérica Radio Secreta, que la web es mistérica.net. Hay también cuenta de Facebook y de Twitter de Mistérica Radio Secreta. Y luego mis publicaciones, pues las recientes son Crónicas del Madrid Secreto, que tiene primera y segunda parte, y El Tarot de Manteña y la Sabiduría Arcana del Renacimiento. Todas ellas se pueden comprar en la tienda de mistérica.net o también, si no, el link está en mi página web pedroortega.info. Todo te lleva fácilmente, ¿no? No hay ningún problema. Claro que sí, claro que sí. Todo muy sencillo. Mistérica.net o pedroortega.info, ahí tenéis toda la información para contactar conmigo. Y hay un formulario de contacto que respondo personalmente, así que cualquier amigo que quiera consultar cualquier cosa, pues está ahí abierto. Y además recordar también que en pedroortega.info, si los amigos se quieren suscribir a la página web, se descargan gratis un libro en PDF que se llama Arte y Ocultismo, que creo que puede ser muy interesante también para ellos. Oye, eso es un regalazo. Pues sí, solamente hay que entrar a pedroortega.info y en la pestaña de suscripción o un pop-up que te sale para que dejes tu nombre y tu correo electrónico, pues una vez lo dejas, te descargas automáticamente el libro Arte y Ocultismo. Oye, Pedro, antes de que te vayas, aunque mi compañero me está diciendo que estoy casi fuera de hora, tengo una curiosidad. ¿A ti cómo te llevó la vida a meterte en estos temas? Es una inquietud personal mía. Bueno, yo creo que esto me viene desde muy pequeñito. Aunque estuvo latente mucho tiempo. Yo era un gran seguidor del profesor Jiménez del Oso y del programa La Puerta del Misterio, que aparecía todos los domingos en la televisión y que yo no me perdía ni uno. Tenía una colección de libritos de la editorial Plesa sobre fantasmas, ovnis, monstruos y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues pasados los años, hace que sería el año 2013-2014, empecé ya más en serio en el misterio con la publicación Mistérica Ars Secreta, que fue una revista que estuvo vigente 3 años, cuyos números también se pueden descargar nuestros oyentes en mistérica.net, y que luego se transformó en programa de radio en el año 2017 y que seguimos ahora, o sea, pasamos de revista, digamos, digital e impresa al formato radio, que es el que tenemos actualmente. La radio es pura magia también, ¿eh? Ya lo creo, yo disfruto muchísimo también. Pedro Ortega, gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Te vamos a seguir la pista muy de cerca porque no va a ser la primera vez que te tengamos por aquí, por la radio, no solamente en vía telefónica, sino que también me gustaría tenerte presencial, ¿vale? Ojalá que sí, ojalá que sí.
Tenlo por seguro. Oye, gracias, 1000 veces gracias y que tengas un feliz día. Muchísimas gracias a ti, Esther, y ha sido todo un placer y lo dicho, seguimos en contacto y muchas gracias también a todos los oyentes. Muchas gracias a ti. Seguimos con más historias aquí dentro de Estrellas del Amanecer. Recuerda que también tenemos una cosa muy importante en las redes sociales porque el carnaval este fin de semana ha estado interesante.